A la mierda. Recording in progress. ¿Qué tiene que recordar? ¿Qué pasa si no? En breve ya, bueno, ya vamos a empezar con la segunda clase virtual. Vamos a recuperar la clase que por motivos que no pudimos utilizar el Zoom. Hoy vamos a dar un poquito de todo, vamos a dar quizás algo de contenido que ya vieron, bueno, los que estuvieron en la clase presencial ayer, eh, que también a su vez fue transmitida en vivo la clase, donde estuvimos viendo todo lo que era este, las diferentes partes de las máquinas, sus funciones, cómo poner a imprimir una impresora 3D, cómo se hacen los pasos de calibrado previo a lo que es el proceso de impresión. Y también vamos a ver eh, qué es lo que podemos fabricar realmente con las impresoras 3D y cuáles son los diferentes tipos de materiales que también con los cuales nos podemos encontrar a la hora de imprimir. Entonces ahora les voy a compartir la diapositiva y también más adelante, a medida que vayamos avanzando, les voy a compartir un videito mío mostrando justamente todo lo que voy a ir pasando en las diapositivas para que se entienda un poco mejor. ¿Se llega a ver bien en la pantalla? Bueno, ahí de paso les digo, en el chat está escribiendo el profe Nahuel Esquivel. Los que no se puedan quedar hasta el final de la clase, eh, él les va a tomar la asistencia y después yo al final de la clase voy a compartir el formulario de Google para que se puedan conectar el resto de los participantes. Así que bueno, damos inicio a la clase. Eh, Vamos a continuar con lo que es tecnología FDM, que es lo que veníamos viendo eh, desde un principio, ¿no? Que es una de las tecnologías de impresión 3D. Como sabemos, hay varias en realidad dentro de lo que es impresión, están englobadas otro tipo de tecnologías
pero la que vamos a trabajar y con la que vamos a estar en contacto directo es este tipo de tecnología que es la FDM, ¿no? Que es la de fabricación por deposición de material o modelado por deposición de material fundido, ¿no? Como pueden ver en los GIF, ahí vemos lo que vendría a ser el JOTEM, que va a ir tirando plástico en forma de líneas y así sucesivamente va a ir construyendo nuestra impresión 3D, ¿no? Nuestra figura impresa. ¿Vale? Bueno, dijimos que vamos a hablar de cuáles son los componentes de una impresora 3D, porque si bien nosotros podemos ver que tenemos una máquina enfrente por lo general y vemos que esa máquina va depositando plástico, eh, eso sucede gracias a que la máquina está compuesta por diferentes componentes y todos estos componentes en conjunto, que bueno, conforman lo que es nuestra impresora 3D, cada uno cumple una función determinada, ¿no? Entonces, podemos decir que primero que nada tenemos, en este caso, como pueden llegar a ver en la imagen, van a ver que dice filamento, extrusor, nudo, boquilla, jotén, bobina de filamento, cama o base. Esas son las partes más importantes como para poder comprender cómo es que funciona nuestra impresora 3D. Entonces, primero que nada, tenemos lo que es el filamento, que es el tipo de plástico que nosotros vamos a utilizar para fabricar nuestro producto. Seguido a eso tenemos el extrusor, que es justamente un conjunto que por lo general suele venir junto o separado, puede venir junto al extrusor con el JOTEM o puede venir por un lado el extrusor y por el otro lado el JOTEM, ¿no? Que como dice ahí en la imagen, por favor traten de mutear los micrófonos. Como dice ahí en la imagen, el extrusor es básicamente el elemento que hace que el filamento ingrese a través del JOTEM, como pueden ver ahí, está el extrusor que hace avanzar o retroceder el filamento y lo pasa todo por un conducto hasta llegar al JOTEM. En el JOTEM nosotros tenemos una resistencia y un sensor y también la boquilla, ¿no? La resistencia lo que hace es calentar en ese punto el filamento, calienta el filamento y lo derrite. Una vez que lo derrite, mientras el extrusor lo va empujando hacia afuera, van a ver que lo va a ir depositando en la base, cama o base, en la cama o base, y así va a ir creando nuestro objeto tridimensional. Perdón, Joaquín, te interrumpo un ratito. ¿Será Sí, que puedes darme los permisos de coanfitrión? Así te voy muteando a los que por ahí se ahí conectan va, recién. ahí va, ahí va. Entonces, make host. Gracias, Ahí gracias. estamos. Bien. Como les venía contando, acá tenemos otra imagen explicativa bastante sencilla. Ahí me muteaste también. Tenemos una imagen otra vez explicativa bastante sencilla de cómo es el recorrido, digamos, que hace nuestro filamento para así al final crear lo que vendría a ser nuestro producto en 3D, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahora podemos ver en la imagen, tenemos tres tipos de impresoras. En estas imágenes nosotros lo que vamos a poder identificar es la ubicación de cada una de esas partes. Van a ver que tenemos una lista que dice, por ejemplo, el primero es el extrusor Bowden Dual Drive, que es esto que está acá. No sé si se mueve mi puntero cuando lo estoy mostrando en la imagen. Después tenemos, bueno, el tubo de teflón, cables de los motores, correas, finales de carrera, la pantalla táctil, tuerca de nivelación de la cama caliente y los sistemas de tensión tanto del eje X como del eje Y, ¿no? Lo que podemos diferenciar en estas tres máquinas, que si bien son el mismo tipo de impresora cartesiana,
van a ver que la bobina de filamento, por ejemplo, en la primera imagen superior a la izquierda está en la parte superior justamente de la máquina. Después en la máquina de abajo, que es una Ender V2, por ejemplo, lo tiene al costado lateral de la máquina. Y en la impresora que vemos a la derecha, van a ver que está ubicado en la parte posterior de la máquina. Como les decía, si bien todas las máquinas usan las mismas, quizás diferentes estructuras, todas tienen la misma cantidad de componentes, todas tienen los mismos componentes, pero la forma puede ir variando, ¿no? Pero el proceso de fabricación siempre va a seguir siendo el mismo. Lo mismo sucede con las impresoras Delta, que si se acuerdan, en la primer clase vimos cuál era la diferencia entre lo que son las impresoras cartesianas, las Delta o las Core XY. Van a ver que tienen construcciones diferentes, pero siempre utilizan la misma cantidad por lo general de motores, de sensores, cabezales o extrusores. Lo que sí va a cambiar, obviamente, dependiendo de la estructura, de cómo esté conformada la máquina, va a ser la localización de esos componentes. Vamos a saltear. Y ahora sí vamos con los componentes de las impresoras 3D. Si tienen alguna duda o consulta, ya saben que pueden utilizar el botoncito de levantar el pulgar para hacer alguna pregunta. Bueno, ahora sí, hasta acá podemos decir que los componentes de las impresoras 3D se componen básicamente de se pueden diferenciar en tres grandes grupos, que bueno, tenemos lo que es la estructura, la mecánica y la extrusión. Acá podemos ver otra vez la localización, por ejemplo, de los diferentes componentes en el caso de las impresoras 3D de Creality, que son las que vamos a utilizar a lo largo del curso, que los que estuvieron en la clase presencial ya pudieron ver las diferentes variantes de esta impresora, de este tipo de impresora que teníamos. En este caso nosotros estábamos trabajando con las versiones de Creality Ender V2, Ender 3 Pro y la Ender S1 Pro. Y también teníamos una del fabricante de Hellbot. Van a ver que, por ejemplo, en este caso el soporte de la bobina lo tiene arriba, el extrusor lo tiene a un costado en la parte de atrás, el fusor, o conocido como el JOTEN, lo tiene como todas las máquinas en la parte frontal, en el eje X. Acá podemos ver la estructura, en este caso, que es toda una estructura de aluminio, la cama caliente como todas las máquinas, y la electrónica, bueno, y la pantalla que podemos observar ahí, en este caso. Bien. Tenemos tres tipos de estructuras por lo general. Hay dos de ellas que básicamente ya son obsoletas, que no se utilizan más. Como les había comentado también en una de las primeras clases, al comienzo de lo que fue el boom de la impresión 3D, no se conseguían, no existían estos marcos de aluminio, por lo cual se fabricaban por lo general con fibrofácil o marcos de MDF o de cualquier tipo de madera, y hasta de acrílicos o de metales de, por ejemplo, 6 milímetros. Y bueno, finalmente hoy en día tenemos la mayoría de las estructuras de las máquinas que están formadas, ¿no?, con estos perfiles de aluminio, que obviamente si nosotros tenemos que comparar cuál vendría a ser el mejor de todos, nos vamos a tirar siempre por el aluminio, por la resistencia, la durabilidad y bueno, la estabilidad que tiene, ¿no? Porque como sabemos, el aluminio con el tiempo no se desgasta, no absorbe humedad, como lo hace, por ejemplo, el fibrofácil, no se quiebra, como en el caso del acrílico con el tiempo, se empieza a resecar y se va quebrando, y eso nos va generando un montón de problemas de estabilidad a la hora de imprimir, y
Siempre esos problemas se van a trasladar a lo que vendría a ser nuestro producto que vamos a estar imprimiendo, ¿no? Como ven ahí, como les mencionaba, nosotros tenemos el marco aluminio, que es lo más utilizado en la actualidad. Todas las máquinas de hoy en día vienen con marcos de aluminio o piezas de aluminio, justamente no únicamente por lo que vendría a ser, como les decía, la estabilidad y la fortaleza que tiene, sino que también es bastante liviano a la hora de transportar. Y obviamente, como también veníamos hablando, tenemos otros tipos de marcos que, por ejemplo, en este caso, una persona con otra impresora 3D se fabricó la estructura de la máquina toda por ejemplo, en un material bastante duro que es el ABS. Van a ver que todas las piezas rojas y amarillas, amarillo fluo, son fabricadas con otra impresora 3D. Si bien el ABS es un material bastante rígido, por ahí no es tan recomendable que la estructura sea de plástico por el hecho de que, bueno, con el calor también de tanto de la base se puede empezar a doblar, ¿no? Dependiendo de con qué material trabajemos. Tenemos impresoras abiertas, impresoras cerradas. ¿Alguna pregunta? Se me escucha muy bajo, lo tengo pegado más o menos a la boca al micrófono. ¿Me escuchan bien? No, el perro parece que escucha. Ya, Sí, profe. perfecto, Joaquín. Bien. A ver qué preguntaron, ahí justo cerré el chat. Ahí yo ya me encargo, no te preocupes. Ahí está. ¿Qué cambia la impresora cerrada respecto a la abierta? Ujú. Bueno, eso lo vamos, la mayor diferencia la vamos a poder notar a la hora de imprimir con materiales técnicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la clase estuvimos trabajando con materiales que no son técnicos, vamos a llamarle, que son bastante sencillos de imprimir y no tienen muchos requerimientos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que queremos imprimir ABS, el ABS es un material bastante resistente, es un derivado del petróleo, tiene mucha resistencia mecánica y al impacto y también a su vez tiene una alta resistencia a temperaturas bajo cero y también tiene una tiene una buena resistencia a altas temperaturas, pero más o menos hasta los 70-80 grados. Bien, todas esas propiedades están buenísimas. El único inconveniente que tiene que al ser un material técnico requiere, por ejemplo, de que el material para imprimirlo eh, tanto como para purgar el material o derretirlo, tiene que estar aproximadamente a 240 grados, pero el problema se encuentra a la hora de adherirse a la base. Ven que en la máquina, en la cartesiana de la izquierda, van a ver que está abierta y va depositando el material en la base. Bueno, la base de entrada para el ABS tiene que estar aproximadamente entre 90 y 110 grados. ¿Qué pasa? La base de esta máquina puede por lo general llegar a 90-100 grados, pero ¿qué pasa? Al no tener un volumen cerrado la máquina, al no estar encapsulada, todo ese calor de la base se empieza a disipar. Entonces, en el centro de la base, donde está, por ejemplo, imprimiendo en este caso la maquinita, en ese punto va a tener 100 grados, pero a medida que el jotén, el cabezal o la boquilla se acerque a los extremos, digamos, de la base, la temperatura no va a ser la misma, vamos a tener una temperatura inferior. Entonces eh, estaríamos depositando plástico en una base en rincones donde no llega al mínimo de temperatura, que en este caso es 90 grados, con el que puede llegar a estar a 80-85 grados, y ahí lo que va a pasar es que la pieza se nos despegue durante el proceso de impresión. Otro de los problemas que tienen las máquinas abiertas es que todo lo que es
al no tener un ecosistema de temperatura cerrado, todo lo que es la temperatura ambiente de donde nosotros tenemos ubicada la impresora 3D le va a afectar. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestra oficina y obviamente tenemos un aire acondicionado, estamos en verano, supongamos, hace 40 grados y vas a querer prender el aire. Entonces vamos a agarrar, vamos a poner el aire, no sé, en 16 grados porque nos estamos muriendo de calor y nosotros vamos a estar a su vez intentando imprimir en ABS. Entonces ahí ya de entrada tenemos una discrepancia, ¿no? Porque querés que la base llegue a 100 grados, pero estás poniendo el aire del split a 16 para que baje la temperatura del ambiente. Entonces, esas fluctuaciones de temperatura que se van a dar le van a afectar también a la pieza, causando que se despegue la base y también que vaya teniendo cierto tipo de efectos particulares de lo que es el ABS, ¿no? Que eso lo voy a mostrar creo que en la tercera clase recién, que son los problemas frecuentes. Eh, y bueno, todos esos problemas se resuelven teniendo una impresora cerrada, ¿no? Como la que vemos a la derecha. Al poder conservar toda esa temperatura de la cama en su interior y también evitar todas las fluctuaciones de temperaturas o de viento o corrientes de aire, las subsanamos en ese caso. Exactamente, depende tanto de la climatización del lugar donde tenemos ubicada la máquina y obviamente si hay alguna corriente de viento en el lugar, ¿no? Además está por decir, digamos, que no la podemos tener en el patio imprimiendo a veces porque seguramente es probable que vaya a fallar. Bueno, ahora sí, correas, rodamientos, excéntricas, electrónica, todas esas son partes, diferentes componentes que nos vamos a encontrar dentro de nuestra impresora 3D. Habíamos hablado que teníamos tres grandes grupos, que uno era la estructura, que ya lo vimos, después tenemos lo que es la extrusión, que es justamente una de las partes más importantes de nuestra máquina, que si vamos al caso, en realidad todas son importantes porque todas forman lo que es la impresora 3D y todas siempre tienen que estar funcionando acorde, ¿no? Porque si tenemos una parte que, por ejemplo, una estructura mala, pero un extrusor bueno y buena electrónica, el resultado que vamos a tener de impresión va a seguir siendo malo, porque todos los componentes tienen que funcionar bien, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es el extrusor por un lado arriba y por debajo van a ver que está el JOTEM. El extrusor, justamente como lo mencionábamos, podemos tener dos tipos de sistema de extrusión, que uno puede ser el directo o el Bowden. Para poder entender qué es el sistema de extrusión Bowden o la extrusión directo, es muy sencillo, ¿no? La única diferencia que hay entre uno y el otro es que, por ejemplo, el sistema Bowden requiere que el extrusor esté separado del potenno y estos dos van a estar interconectados mediante un tubo de teflón, ¿no? En el caso del sistema Bowden. A ver por dónde estaba. ¿Dónde estás? Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver en esta imagen, a la de la izquierda, van a ver lo que es un sistema de extrusión directo. A ver, creo que estoy perdido con las diapositivas. Acá se explica más o menos cuál es la diferencia entre el sistema de extrusión Bowen y directo. Van a ver que en el directo tenemos un engranaje
es todo un conjunto ya conformado en un solo bloque, donde vamos a tener lo que es el engranaje que ven ahí y una guía al costado del otro lado que sirve de guía justamente para que pase por el JOTEM el filamento y después se purgue. Y después el Bowden van a ver que tenemos por un lado lo que es el engranaje con el motor, pasa todo a través de lo que es el tubo que está graficado de color naranja y ahí recién llega a lo que vendría a ser el JOTEM o el cabezal donde se va a derretir el plástico, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. En el directo tenemos todo colocado en un solo lugar, lo que vendría a ser el motor, el extrusor, y en el Bowden, en ese caso, tenemos un tubo de teflón que une los dos componentes, pero siempre van a estar ubicados en lados diferentes, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, tenemos el sistema directo y el sistema Bowden. En el sistema directo está todo en el mismo lugar y en el sistema Bowden tenemos acá el motor y en esta parte el JOTEM. En la primera imagen van a ver que tenemos un extrusor de color rojo, que esa es la forma característica por lo general de cómo es un extrusor directo. Acá tenemos otra imagen como para poder entender bien. Van a ver que, por ejemplo, de este lado ingresa el filamento, después tenemos el extrusor y después hace todo un recorrido a través de un tubo de teflón hasta que llega al JOTEM donde se va depositando en la base. Habíamos hablado también en la clase presencial que tenemos diferentes tipos, si bien tenemos lo que es el sistema de extrusión directo y el Bowden, en el sistema de extrusión directo tenemos estos dos primeros tipos, el más común que vemos a la izquierda de color rojo, van a ver que en el centro tenemos únicamente un engranaje y a la izquierda tenemos un tornillo con una guía. Entonces lo que estaría traccionando realmente sería este engranaje que podemos ver acá, ¿no? Después tenemos ya lo que es el extrusor de dual drive, que van a ver que en este caso el filamento de color naranja va pasando entre dos engranajes dentados, lo que le da, como dice ahí, extreme force, que es una máxima fuerza de empuje, ¿no? Y esto nos sirve a la hora depender que depende, digamos, de qué tipo de material vamos a trabajar. Por lo general se dice que con los sistemas de extrusión directo, los directos que tienen todo el conjunto, digamos, el conjunto de lo que vendría a ser el extrusor ya junto con el JOTEM, son ideales para trabajar materiales que tienen alguna propiedad, por ejemplo, que sean flexibles o semiflexibles, o aquellos que tengan alguna especie de lubricación ya por la composición, ¿no? del material. Por ejemplo, los que son, por ejemplo, el llamado acetal, que es un material, el acetal o el POM, que son materiales técnicos que tienen, digamos, una propiedad, digamos, de autolubricante. A ver, voy a leer un poquito el chat. Bien, ahí Guillermo preguntaba si las piezas llevan algún tipo de lubricación en su mantenimiento. Algunas de las piezas, en el caso sí, en el caso de, por ejemplo, la varilla, dependiendo del tipo de máquina, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la máquina con la que trabajamos nosotros, que es cualquiera de las Creality Ender, esas máquinas en el eje Z tienen una varilla roscada en la parte de atrás, que es justamente la que le va a ir dando altura a nuestra pieza, y esa varilla por lo general se lubrica con grasa de litio o también suelen utilizar lo que es el aceite de las máquinas de coser. Después ya únicamente eso vendría a ser lo que requiere de lubricación.
Pero después tenemos los motores, que justamente son los que le dan el movimiento a cada uno de los ejes de nuestra impresora 3D. Si no recuerdan, tenemos tres ejes, justamente porque es tridimensional. Tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, todos se mueven a través de este tipo de motores, que en la NEMA, que es el palito que sale ahí, que tiene un corte plano, por lo general va una polea y después una correa. Ahí podemos ver cómo está funcionando. El motor de la parte de arriba tiene una polea. Para el caso de la parte de la impresora que se mueva por correas, que en este caso, para las impresoras que tenemos, se mueven los ejes X y el eje Y se mueven por correas. Y el eje Z, que es el que le da altura, es el motorcito de ahí abajo que ven que tiene un tamborcito y una parte se alcanza a ver una parte de lo que es la varilla, que lo único que hace es ir subiendo o bajando. Una de las partes más importantes también, que vendría a ser el corazón de nuestra impresora 3D en este caso, son las placas madres, vamos a llamar, o las tarjetas electrónicas, que van a ver que hay diferentes modelos. Por lo general, al comienzo se trabajaba con estas que están viendo, la placa azul y la roja, que vendría a ser un Arduino Mega, con su Shield, la de color rojo, que vendría a ser la RAMPS 1.4, después hay otras versiones 5, 6, y después tenemos los microchips o los drivers o Pololus, como se les llama también, que son los que hacen que se regule la corriente que va a pasar por cada motor, ¿no? Van a ver que nosotros tenemos 5 drivers ahí, porque uno es para el eje X, uno es para el eje Y, y por lo general, dependiendo de cuántos motores tengamos en el eje Z, pues el eje X tiene un motor y un motor, el Z suele traer dos motores o un solo motor, y el quinto o cuarto suele ser del extrusor, del motor del extrusor, que es justamente otro de los motores que va a ir empujando el plástico, ¿no? Y bueno, acá también tenemos una placa característica de la marca Creality, con todas las designaciones de dónde irían conectados cada uno de esos componentes, ¿no? Ahí tenemos diferentes bancos, por ejemplo, arriba van todos los motores, el X, el Y, el Z, el motor del extrusor, donde iría ubicada la memoria SD, que es donde va nuestro archivo, que nosotros cuando lo configuramos en la impresora, en la computadora, lo vamos a cargar en una micro SD, y ahí es donde lo vamos a colocar para poder seleccionar nuestro archivo y después ponerlo a imprimir. Y bueno, y después tenemos el termistor de la cama, que es el sensor de temperatura de la cama, los ventiladores, los ingresos de corriente, termistores de la boquilla, los sensores de límite, los end stop de cada uno de los ejes. Si la clase se va a subir al Zoom, no se preocupen. No sé si el Zoom se va a subir, perdón, creo que lo vamos a cargar a YouTube, me parece, y vamos a dejar el enlace para que lo puedan mirar en el aula virtual. Y bueno, y acá tenemos otra imagen para poder ir viendo cómo pueden ser los diferentes componentes. Si bien son todos por lo general los mismos, pueden variar obviamente los tamaños de los motores, los tipos de placa, los formatos de JOTEN, los tamaños de la cama caliente o los tipos de pantalla que podemos encontrar en la impresora 3D. Esta parte ya no, porque es de otra clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué la impresora 3D funciona con tarjeta micro SD y no por puerto de comunicaciones o un puerto con un cable USB desde una PC? Porque justamente la idea es de que la impresora 3D sea completamente autónoma, ¿no?
que no dependa de que tengamos que dejar conectada la impresora 3D a la computadora para que le esté pasando el archivo. Porque ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Se puede llegar a colgar se nos cuelga, por ejemplo, la computadora o la notebook y automáticamente va a dejar de transmitir el archivo o partes del código a la impresora 3D y eso va a ocasionar que la máquina se pierda, ¿no? Deje de imprimir. Por lo general, todavía, que de todas formas se puede hacer eso eh, en un comienzo, más o menos, o sea, en un comienzo, cuando se desarrollaron las primeras impresoras 3D, se imprimía de esa forma, porque no tenían puerto micro SD, ni siquiera puerto USB, no tenían nada, entonces tenías que imprimir, eh, tenías que transmitir, digamos, tu archivo desde la computadora a través de un cable hacia la impresora 3D. Hoy en día eso todavía se puede hacer, los programas que utilizamos todavía, como por ejemplo el Prusa Slicer o el Cura, que son los laminadores, nos permiten conectar en tiempo real la impresora con la computadora, ¿no? Para poder imprimir. Pero Te interrumpo un ratito, eh, como anécdota, digamos, respondiendo a esto que nos acaba de preguntar ahí por el chat, sí, se puede conectar. Fíjense que yo mi primera experiencia con, por ejemplo, la Ender, que bueno, la Ender 3 trae en todo su kit, obviamente, su memoria SD, pero no sé qué pasó en este caso con la memoria SD que traía la mía, que no la pude ni formateando ni ninguno de los métodos que fui probando los pude revivir a esa memoria. Entonces mis primeras impresiones tuvieron que salir justamente de la conexión entre la compu y la impresora. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Justamente lo que comentaba recién Joaquín, de que la máquina se te cuelga y vos ves, o la máquina empieza a andar lento y ves inclusive que la máquina empieza a imprimir más lento, empieza a relenterizarse, y cuando se cuelga de toda la máquina o se reinicia la máquina, perdiste tu impresión. ahora que comento, Entonces, eso sería una gran desventaja porque estamos hablando de que las piezas de impresión 3D, una mediana te puede durar entre 8 12 horas y la verdad que eso sería una gran pérdida. ahora que Entonces, esto comentás de la... eso, vos que estás Claro, más en contacto con las impresoras, por ejemplo, las Delta, las Overlord, vos sabés, comentarles que viste que esa máquina viene con una pantalla que claro, justamente para también, configurar el archivo, la mayoría de los que son profesores de de técnica. educación técnica van a saber que esa pantalla nunca funciona o funciona cuando quiere, que Ujú, justamente eso, es una pantalla táctil donde lo tenés el cura o el laminador, vos laminás ahí creo el archivo y sí. por un cablecito pasa hacia la placa de la máquina, de la impresora 3D y lo imprimen, pero por lo general no funciona o siempre tienen algún tipo de error de compatibilidad o arrancan imprimiendo bien y a la mitad del archivo puede ser que se cuelgue o tenés pérdida de paquetes, vamos a llamarle. Sí. Este, Sí, eso ocurre mucho, la verdad, Joaquín. Entonces, eh, muchos lo que están haciendo es optar, obviamente, siempre por lo más fácil, mira, ahí lo que usar la memoria dice, SD. ahí lo que dice Correa es que tiene un cura hecho por los picapiedras. Exactamente. Justamente no es un cura hecho por los picapiedras, es uno de los primeros cura de Ultimaker, porque tiene la versión, no sé, 15.046 y hoy en día ya estamos por la versión. Cinco. Hoy Cinco ya o seis, estamos ¿eh? por la versión 5 exactamente. Sí, Es un programa que se quedó en el tiempo, ¿no? exacto. Sí. Bien, eso solamente como anécdota, Joaquín, porque, bueno, preguntaban recién ahí por el chat que justamente se pueden utilizar de las dos maneras. Si tu máquina está encendida, funciona bien, va a ser una impresión relativamente corta y tenés problemas con tu memoria SD, podés utilizar perfectamente la conexión. Siempre tenés que saber cómo configurar nomás, instalar los drivers, tanto para poder utilizar estos puertos de comunicaciones con el Ultimaker Cura, con el PUSA o con el laminador que estés utilizando. Obviamente que por ahí los que todavía no sepan o estén adentrándose recién en este mundo de la impresión 3D, no van a todavía saber mucho de lo que es un laminador, así que más adelante eso lo van a entender bien. Bien.
Ahora lo que voy a hacer es le voy a pasar el videíto donde estoy explicando yo brevemente Excelente. cuáles son las partes de la impresora 3D para que se me colgó justamente en la computadora. Hablando de eso. ¿Sí? Bien, voy a ver si hay alguien más preguntando en el chat. Ahí está. En caso de corte de suministro eléctrico, ¿se puede claro, ¿se pierde el trabajo o continúa con lo que estaba haciendo? Bueno, las impresoras de antes tenían ese problema, ¿sí? Tenían ese gran problema de que cuando no teníamos, se cortaba la luz, perdíamos el trabajo, ¿sí? Perdíamos el trabajo y bueno, había que recurrir a varios métodos de ingenio, por así decirlo, y estos métodos de ingenio eran después ensamblar las piezas, o sea, modificar el código G, que te van a saber qué es el código G, o G-code, y después ensamblar las piezas. Y después, bueno, los distintos fabricantes fueron agregando esto de em, que cuando se corte la luz, se reanude la impresión, o sea, la reanudación automática en este caso. ¿Qué pasa? La máquina va a guardar justamente y va a saber en qué parte se quedó, en qué coordenada se quedó el fusor o Joten y va a seguir la impresión después de que regrese. Obviamente que ahí también hay un montón de temas de que si realmente es funcional la pieza, de que se pueda seguir imprimiendo después de un corte de luz, te van a quedar con algunas imperfecciones y bueno, y ahí también ya entra todo lo que uno sepa de postprocesado para poder mejorar la pieza y que no quede con tantas imperfecciones. Bien, Joaquín, ¿querés poner el video? ¿Se llega a ver ahí en la pantalla? No. Sí, se ve y se ve bastante grande. A ver. Eso sí, no se escucha, Joaquín. Fíjate si tenés habilitado a ver, te digo, cuando compartís pantallas dice también habilitar audio. Fíjate si tenés habilitado esa parte, Joaquín. Ahí estoy mirando. ¿Eh? Fíjate, deja de compartir un ratito y volvé a compartir y ahí en la pestaña te tiene que decir habilitar audio. Habilitar audio de la computadora. Mientras tanto, a ver qué más preguntan. Las memorias tienen un estándar de calidad, ejemplo, las GoPro usan de tipo. Y bueno, mira, en ese sentido, las máquinas, fíjate que yo estoy utilizando memorias celulares antiquísimos de 2 gigas, porque van a ver que los objetos, los STL, los STL y el G-code, que normalmente que es lo que se carga en las memorias SD, no pesan mucho, ¿sí? Pesan, la verdad, desde, bueno, algunos kbytes o megas, pero la verdad que uno puede guardar un montón de cosas en un pendrive de 1 giga, de 2 gigas, de 4 gigas. La verdad que no he visto hasta ahora gente que utilice de 16 o de 32 gigas porque no, la verdad que no es para el uso que se le va a dar, va a estar comprando algo más caro, y la verdad que no le vas a dar ese uso. Entonces, justamente se utilizan estas memorias pequeñas. Y no importa la clase, no importa la clase. Obviamente que por ahí en velocidad de transmisión de datos que se lea ese G-code, van a ver que no va a haber diferencia. No vas a encontrar la diferencia en este caso. Que dice las memorias USB se pueden usar, a ver, se pueden usar en la impresora. Si tenés algún adaptador, sí lo podés usar. Siempre depende también, porque fíjense que yo en ¿No se escucha ahí, distintos Nahuel? trabajos no se escucha. A ver, vamos a ver. Vamos play. No, no se está escuchando. Oh, Claro. ahí está. Respondiendo de vuelta a lo que estaban diciendo, es que en algunas impresoras, yo por ejemplo en lugares de trabajo tengo una marca que sí admite las memorias USB. Y después tenemos como las Creality, las Magna y demás. Hay algunas Magnas que son USB y otras que admiten solamente micro SD. Otras directamente con el SD, con su adaptador.
y así van variando. Incluso también he visto máquinas que traen de los dos tipos. Podés ingresar un USB, un pendrive, digamos, y una memoria SD común. Hola, soy Joaquín Gandini de Corrientes Ahí, Ahora sí se escucha, Joaquín. Excelente. soy yo también por la duda. 3D. Y en estos videotutoriales les Vamos a enseñaremos cómo escuchar el video manipular una entonces. impresora 3D, en este caso la versión Ender 3 Pro. En estos videos les vamos a enseñar cómo calibrar una impresora, las reglas básicas de seguridad, cómo cargar el filamento y a su vez cómo poner a imprimir nuestra primera impresión. A continuación les mostraremos las características y partes de nuestra impresora 3D Creality Ender 3 Pro. Esta versión cuenta con una pantalla en la cual podemos ver, vamos a ver y manipular ciertas características, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la temperatura del hotend, que es esta parte, donde se calienta el plástico y lo derrite. Después tenemos la temperatura de la cama al costado derecho, que vendría a ser donde nuestra pieza se va a comenzar a imprimir. Esto alcanza unas temperaturas aproximadas de 100 grados, dependiendo del material que vayamos a utilizar para nuestra impresión. Luego tenemos en esta cajita acá escondida lo que vendría a ser la unidad de procesamiento de nuestra impresora, más conocida como la placa, donde se carga el firmware, que es el sistema operativo de la impresora. Y adelante podemos encontrar una ranura, que es donde nosotros insertaremos la memoria CD con el archivo G-code que ya habremos procesado en la computadora para cargarla en la máquina y realizar nuestra impresión. Luego, como les comentaba, en esta parte se encuentra el hotend. Verán que en el lado del frente tiene un ventilador. Dentro de la carcasa se encuentra el hotend, que tiene el disipador y los demás cables que vendrían a ser el cartucho y el termistor. El cartucho es el que calienta y el termistor, como lo habíamos visto en las unidades anteriores, es el que sensa la temperatura del filamento. Luego en el lateral derecho tenemos lo que vendría a ser el fan de capa, que es lo que va a ir enfriando el plástico que se va derritiendo en la base. Luego aquí en este costado izquierdo tenemos lo que es todo el conjunto del carro X. Acá se encuentra el motor que hace mover la correa y el hotend, el carro del hotend. Y acá tenemos lo que vendría a ser el end stop, o más conocido como final de carrera, que lo que hace es darle el límite a la impresora para que no continúe hacia la izquierda. Y lo que también le da las dimensiones a la máquina, lo mismo que en el eje Y, que vendría a ser el de la cama, lo tiene en la parte de atrás en conjunto con su motor. Luego, en la parte de atrás tenemos una de las piezas esenciales para que nuestra máquina imprima, que vendría a ser el extrusor. El extrusor es un engranaje con una guía y un motor que lo que hace es empujar o retraer el filamento según la máquina le indique. Y en la parte de atrás tenemos lo que es la varilla y el motor del eje Z, que es lo que hace que le dé altura a nuestra impresión, porque si no de otra manera estaríamos imprimiendo en plano. Y finalmente tenemos lo que vendría a ser la fuente de alimentación, que bueno, le da energía a todos los componentes electrónicos de la máquina. Se encuentra de este lado. Bueno, ahí tenemos básicamente todo lo que estuve explicando. Quizás ahí se entienda un poco mejor cuáles son las ubicaciones de las diferentes partes de la impresora 3D y se llega a apreciar bastante bien también lo que es el sistema Bowden que les había comentado, que bueno, vieron ahí en el video que el extrusor está por un lado y a través de una manguera pasa el filamento hasta que llega al hotend. Ángel, ¿qué pregunta? Decime.
Me parece que se fue Ángel. Bueno, ahora vamos a continuar con otro segmento de lo que vendría a ser el curso, en el cual vamos a ver qué es lo que podemos fabricar con las impresoras 3D, ¿no? Porque si bien es bastante amplio el campo de trabajo que le podemos dar a estas máquinas para producir objetos, vamos a ver que tenemos ciertas ventajas y ciertas limitaciones. Y estas limitaciones siempre van a estar directamente relacionadas con lo que vendría a ser el tiempo de trabajo, ¿no? Ahí voy a compartir de nuevo la diapositiva. Bien, tenemos los pros y los contras de las impresoras 3D. Estamos hablando de que uno de las grandes limitantes que tienen las impresoras 3D, justamente por la forma de fabricación que tienen, es que demoran mucho tiempo para imprimir un objeto, ¿no? Entonces, para entender eso, tenemos este gráfico. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos tipos de fabricación conocen? Hasta ahora vimos que tenemos la fabricación aditiva, que vendría a ser la impresión 3D, y después tenemos la fabricación sustractiva, que es un proceso similar, nada más que en la sustractiva vimos que en vez de agregar material, se trabaja con una pieza y se le va dando forma, ¿no? Como en el caso de los routers CNC, por ejemplo, ponemos un bloque y con una fresa va moldeando el objeto, ¿no? Y acá podemos ver en este gráfico la diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, lo que es el método 1 y el 2. El método 1, el más conocido, el que se usa mundialmente para producir, diría, más del 99% de los productos que nosotros podemos encontrarnos, que seguramente, por ejemplo, tenemos en el hogar, ¿no? Que vendría a ser la de inyección por molde, o inyección de plástico en moldes, ¿no? Y ahí vamos a ver algo muy particular, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este patito. Si nosotros, por ejemplo, queremos fabricar este patito, van a ver que ahí dice que el molde para fabricarlo vale $10.000, ¿no? Y después nos dice que cada pato nos sale, en este caso, 0,20 centavos, debe ser 0,20 centavos de dólar, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí vamos a ver en el gráfico que nosotros de entrada tenemos un costo de $10.000, ¿no? Para producir el pato. Y en el caso de lo que es impresión 3D, tenemos un costo por pato de $20. Ahí nos dice $20 o 20 pesos, vamos a suponer, que nos sale producir cada pato, tanto de costo de fabricación como de material, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que comparar los métodos de fabricación, vamos a encontrarnos con dos grandes cosas, ¿no? Primero que para fabricar un pato, o si suponiendo que no hubiese impresión 3D y nosotros tenemos que fabricar ese pato, uno de los métodos nos sale $10.000 o 10.000 pesos. Y si yo quiero hacer un solo pato, sería extremadamente caro, ¿no? Pero con la impresora 3D, nosotros si tenemos una impresora 3D que como mucho decíamos nos puede salir, no sé, compramos una impresora 3D o contratamos el servicio de impresión 3D, nos sale 20 pesos. Entonces, ahí vemos que la diferencia entre uno y otro ya de entrada es bastante grande, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí es donde entramos con el tema del tiempo, ¿no? Nosotros supongamos que necesitamos para dentro de 5 días 1.000 patitos.
1000 patitos o 10.000 patitos o inclusive 100 patos nomás. Y si tenemos una sola máquina, o sea, una sola impresora 3D, es muy probable que en 5 días nosotros no podamos fabricar ese patito, ¿no? Pero en el caso de que tengamos que hacer, por ejemplo, 10.000 patos o 1.000 patos con el molde de inyección de plástico, eso lo podríamos hacer prácticamente en un día. Pero como siempre tenemos dos limitantes. Una es el tiempo, en el caso de la impresión 3D. En el caso de hacerlo impreso en 3D, si tenemos mucho tiempo para hacer el trabajo, lo vamos a poder hacer y a un costo inclusive muchísimo menor que hacerlo con plástico inyectado. Y en el caso de que no tengamos tiempo, pero sí los fondos, digamos, para trabajar con una matriz de plástico inyectado, lo podríamos hacer en mucho menor tiempo e inclusive a un costo muchísimo menor que en el caso de impresión 3D, porque acá lo caro es el molde, pero el pato, o sea, el pato fabricado con molde sale 20 centavos, en el otro sale 20 pesos, supongamos, ¿no? No sé si se entiende. Otra de las ventajas o los pros que nosotros vamos a encontrar con las impresoras 3D, y justamente yo creo que es una de las grandes ventajas, es la posibilidad de personalización de los objetos. Es decir, nosotros en la imagen anterior veíamos que podemos hacer muchísimos productos con molde inyectado, como por ejemplo pasa con las cosas que vienen en su mayoría de China. Un chino manda en un container 50.000 patitos y todos van a tener el mismo patito, entonces ya no va a ser un objeto personalizado. Pero, por ejemplo, yo con la impresora 3D puedo agarrar ese patito y, no sé, ponerle el nombre de cada uno de mis clientes o transformarlo inclusive en otro tipo de producto, ¿no? Puede pasar de ser de un patito común a ponerle, no sé, un anillo para que el patito ese se transforme en un llavero. Y ahí ya tenemos un producto personalizado con el nombre, por ejemplo, del cliente. Y nos permite hacer todo también estos tipos de objetos que por lo general no están en el mercado, que siempre lo que pasa es que primero se empiezan a fabricar con las impresoras 3D, por ejemplo, estos tipos de soporte para teléfonos, o en este caso, por ejemplo, esta guitarra se empiezan a fabricar y con el tiempo ven que es un negocio y que tiene rentabilidad y que sale mucho en el mercado y ahí recién empiezan a fabricarlo con matricería de moldes, ¿no? Y ahí obviamente de tener un producto personalizado en 3D ya pierde, digamos, el negocio por justamente la masividad que tienen los productos fabricados con matrices, ¿no? De plástico inyectado. Y otra de las ventajas que también tenemos es, por ejemplo, gracias al método de fabricación nos permite hacer este tipo de objetos como por ejemplo la guitarra. La impresión 3D al ser tan versátil y poder nosotros diseñar en la computadora el objeto y la máquina que lo único que hace es materializar ese diseño digital que hicimos, nos permite hacer estos tipos de diseños que quizás con otros métodos ya sería imposible. Por ejemplo, este molde de esta parte de la guitarra, hacerlo con un molde quizás no se podría hacer, porque justamente todo el entramado y la forma especial que tiene, ¿no? Otra de las ventajas, volviendo otra vez con lo que vendría a ser los objetos personalizados, es justamente esto, hacer objetos a medida, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno de los casos que es bastante conocido y que vienen utilizando las grandes empresas, como por ejemplo Adidas o Nike, que varias de ellas creo que ya lanzaron zapatillas, inclusive completamente impresas en 3D, es que la personalización nos permite generar justamente objetos
eh, totalmente hechos para una persona en específico, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vamos y compramos una zapatilla y la zapatilla tiene una medida estándar, que por lo general algunos calzados vienen talle 35, 36, 37. Hay algunas marcas que vienen, por ejemplo, con los talles intermedios, que pueden ser 35,5 o 36,5, siempre tienen, digamos, ese intermedio porque no todos tenemos el mismo tamaño de pie, ¿no? Entonces hay veces que vamos y compramos una zapatilla y o el talle 37 nos queda muy grande, el 36 nos queda muy chico y el 36,5 ya más o menos, entonces tenés un producto que no termina de satisfacer la necesidad del cliente por completo. Entonces ahí es donde entra el 3D, que por ejemplo en este caso se escanea en 3D el pie de la persona, se adapta al diseño, se les hace las correcciones al modelo 3D escaneado y después se lo puede imprimir en diferentes tipos de materiales. El escaneo 3D, ¿cómo se hace? Bueno, para hacer el escaneo 3D necesitas tener un escáner 3D. Creo que en uno de los más adelante vamos a mostrar un trabajo que hicimos nosotros mediante el uso de un escáner 3D. Pero el escáner 3D básicamente es un aparato que, dependiendo del tipo de tecnología de escaneo 3D, por lo general utiliza luz y va tomando muchas fotos en profundidad, vamos a decirlo, digamos, de una manera sencilla, o si es con láser, va escaneando con un láser toda la figura que queremos materializar y eso lo va guardando en la computadora. Y después, bueno, requiere de todo un proceso, digamos, de retocado, ¿no? Porque los archivos no salen 100% perfectos. Otra de las cosas que es, por ejemplo, la interacción en el proceso del diseño, que pasa, por ejemplo, en el área de la arquitectura, como vimos, se puede utilizar en muchas áreas, en ingeniería, arquitectura, medicina, odontología, inclusive en el arte. Tenemos, por ejemplo, lo que es la interacción. ¿Qué quiere decir la interacción? Es que nos permite a nosotros, a medida, por ejemplo, que vamos diseñando en la computadora nuestro modelo, ir viendo qué mejoras le podemos hacer o podemos inclusive ir corrigiendo errores que nosotros vamos notando en nuestro diseño, porque nosotros diseñamos una vez, después lo imprimimos y ahí vemos qué es lo que sale. Si nos convence, si están bien las medidas, si notamos una vez impreso que tenemos que hacer alguna modificación en el producto, lo único que tenemos que hacer es volver a la computadora, hacer la modificación del archivo y volverlo a imprimir. Esa es una de las grandes ventajas que también ahora estoy recordando de decirles, es que justamente podemos hacer ese tipo de corrección. Si nosotros volvemos al caso de la matriz de plástico inyectado, que es una matriz que vimos que es bastante cara, ¿qué pasa? Nosotros imprimimos el patito, perdón, hacemos el patito con el molde y hacemos 10.000 patitos. Termina de hacer la producción, nos mandan el producto y nosotros vemos que ese patito tiene un error. Y ahí ya no lo podemos corregir porque ya vamos a tener 10.000 unidades de un producto que no nos va a servir. Entonces, en el caso de la impresora 3D, es una tecnología bastante buena porque nos permite prototipar justamente un diseño antes de inclusive mandarlo a fabricar de forma masiva. Entonces podemos hacer esto, interactuar con nuestro producto antes de mandarlo a producir en cadena, ¿no? Ahí pregunta Matías si es mejor diseñar desde cero y depende de lo que nosotros vayamos a diseñar, ¿no? Hay veces que los diseños por ahí son muy complejos y necesitamos tener una base, ¿no? O inclusive se utiliza lo que vendría a ser el escaneo 3D para hacer lo conocido como ingeniería inversa. Nosotros vemos un producto que ya está en el mercado y queremos hacer una copia o alguna mejora, entonces hacemos eso, digamos, lo escaneamos para obtener todas las medidas dimensionales
del producto y ahí podemos hacer una copia, que es generalmente lo que hacen, por ejemplo, en China. Exactamente ese escáner que, por ejemplo, compartió José es el que tenemos nosotros con el cual trabajamos. Y ahí justamente de lo que hablaba anteriormente, que son los pros, uno de los pros es las fallas en las producciones. Nosotros vamos a perder muchísimo menos dinero y también tiempo, obviamente, haciendo pruebas o prototipado, vamos a llamarle, con las impresoras 3D. Podemos imprimir geometrías complejas, como en el caso de la guitarra que vimos anteriormente. Podemos imprimir ese tipo de morfologías, por ejemplo, para arquitectura, que justamente para los que conocen alguna vez o conocieron alguna vez lo que es, por ejemplo, en arquitectura, los estudiantes de arquitectura tienen una materia que es morfología, justamente donde hacen todos estos edificios bastante locos. Imagínense nosotros querer fabricar esto con palitos, pedazos de cartón, obviamente no va a respetar las medidas que nosotros pudimos haber diseñado en la computadora, porque ese diseño lo podemos hacer en la computadora. Y si no tenemos una impresora 3D, lo tenemos que hacer a mano y ahí ya depende de nuestra destreza o nuestras habilidades, digamos, como en el programa Art Attack, de qué habilidades tenemos nosotros artísticas para poder representar este tipo de figuras. Y bueno, obviamente con las impresoras 3D se facilita mucho porque lo único que tenemos que hacer es dibujarlo en la computadora y después mandarlo a imprimir. Y obviamente impreso, si comparamos lo que nosotros vamos a hacer con nuestras propias manos, por más de que seamos buenísimos en el trabajo, y lo comparamos con el producto impreso de la impresora 3D, obviamente el más exacto dimensionalmente siempre va a ser el de la impresora. Y obviamente nos va a llevar muchísimo menos tiempo. Es decir, en uno nosotros vamos a tener que poner nuestra mano de obra y en el otro caso la máquina lo va a hacer por nosotros. Acá podemos ver figuras más complejas. Bueno, piezas más ligeras y más fuertes. Una de las ventajas justamente que tienen las impresoras 3D o el método de fabricación aditiva es que nos permiten hacer piezas, como ven en la imagen, que pueden ser totalmente sólidas o parcialmente rellenas o inclusive totalmente huecas. El micrófono, por favor. Señora. Gracias. Van a ver que tenemos diferentes tipos de, como les decía, de relleno. Podemos hacer la pieza hasta un 100% sólida o con, por ejemplo, un 10% de relleno. Van a ver que a medida que tiene, por ejemplo, ahí ven 10% de relleno, van a ver que tenemos un entramado de cuadrícula que a medida que va incrementando el porcentaje de relleno se van haciendo más pequeños hasta el 100% que queda totalmente sólido. Entonces eso nos permite inclusive también, volviendo al tema de los costos, podemos hacer prototipos o piezas de prueba a muchísimo más bajo costo, porque vamos a usar también mucho menos material, pero también a la hora de imprimir algún producto final que nosotros querramos que sea únicamente fabricado con impresora 3D, lo podemos hacer totalmente relleno y va a tener casi la misma resistencia que cualquier otro producto.
fabricado con otra tecnología. Ahí pueden ver también que los patrones, van a ver que el anterior es más parecido a una cuadrícula o una rejilla, y después tenemos otros tipos de patrones, como por ejemplo en este caso, el patrón de tipo abeja. Esos patrones son los que nosotros vamos a configurar en la próxima clase, les vamos a enseñar a utilizar lo que son los laminadores, y ahí vamos a ver los diferentes tipos de patrones, porque hasta ahora vimos dos nomás, que uno es el rejilla, y después tenés el panel de abeja, y después tenemos otros 8 o 9 patrones diferentes, que cada patrón también, depende de qué patrón usemos de relleno, nos va a dar más o menos resistencia en la pieza final que nosotros fabriquemos. Bueno, este tema es bastante controversial, porque depende mucho de con qué tecnología nosotros comparemos la impresión 3D. Si nosotros comparamos la cantidad de desechos, antes de empezar, Guillermo, ¿hay algún patrón recomendable? Y por lo general se usa el patrón de líneas o rejilla, pero va a depender mucho del tipo de pieza que nosotros vayamos a fabricar. Dependiendo de la forma que tenga, hay veces que nos va a convenir más el de rejilla o el de líneas, y otras veces más, qué sé yo, los de tipo cruz o los de panel de abeja o los demás. Entonces estábamos hablando de los desechos, que acá podemos ver una impresora 3D que obviamente tuvo un problema durante imprimía, sucedió algo y van a ver que la pieza no es así como la diseñó seguramente la computadora, y tuvo, bueno, algún inconveniente, y todo ese material que nosotros podemos ver en la base es pérdida. Entonces estamos hablando de si es un pro o un contra, porque nosotros cuando fabricamos, por ejemplo, con impresión 3D, hay muchos objetos que no tienen material de descarte, pero hay algunos archivos que necesitan, digamos, que nosotros utilicemos soportes para la construcción. Y el material de soporte, y eso también lo vamos a ver junto con el laminador, el material de soporte es un material de descarte. Se usa durante la impresión, después se despega de la pieza y se tira. Entonces ahí tenemos un material de descarte. Pero si comparamos lo que es la fabricación aditiva con la sustractiva, podemos decir que la aditiva tiene menos material de descarte. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, para obtener una figura de, por ejemplo, de un torno CNC, de un router láser, siempre vamos a tener material de descarte. Por ejemplo, en el caso de los routers, como lo que hace es como que va tallando un bloque, y todo ese material de descarte, toda la viruta que se va desechando, ya no se utiliza más. Y lo mismo pasa con las placas MDF, es decir, con las placas de MDF o las placas de fibrofácil, es que no siempre se utiliza el 100% de la tabla, y van quedando todos los retazos de tabla, y eso después se descarta también. Entonces, si yo tengo que o sea, tomar una opinión entre cuál produce más o menos desecho, yo creo que el de fabricación aditiva es el que menos produce, ¿no? Y además, lo que tiene es que hoy en día también está el auge del reciclado, ¿no? De la economía circular, y que ya se está empezando a utilizar, por ejemplo, los descartes de la impresora 3D, por ejemplo, los soportes que son hechos en PLA, se pueden volver a triturar y se pueden volver a imprimir, digamos, obviamente aplicando todo un proceso, ¿no? Para que esto se pueda realizar. Y acá pueden ver todos los desechos, las piezas fallidas, las líneas de calibración, los soportes. Acá podemos ver cuáles son los soportes
nosotros tenemos, van a ver en el gráfico, que este es una previsualización de nuestro modelo 3D en el laminador. Así se vería. Y van a ver que a la izquierda tienen todos los nombres, bueno, están en inglés, pero van a ver que si dicen los viajes, los perímetros externos, que vendrían a ser todas las partes azules, las capas superiores, que son las verdes, la violeta, la que nosotros podemos ver acá de color violeta, que no está conectado al diseño, suele ser el borde, por ejemplo, se le llama borde. Y van a ver que, bueno, esto es una casita, van a ver que en todo lo que son los voladizos que tienen, van a estar estas partes grises. En este caso, las partes grises justamente vendrían a ser los materiales de soportes. Esto, una vez que está impreso, se retira y ya no cumple ninguna función porque en sí no cumple, no es parte del modelo, sino es una ayuda que va a tener la pieza para que pueda ser impresa correctamente. ¿Qué dice? Ah. Este en el caso de, por ejemplo, nosotros tenemos, van a ver que tenemos dos tipos de materiales de soporte. Si miran esta imagen, por ejemplo, ahí tienen el Minion, y van a ver que el soporte está casi en toda la pieza, en ambas. Todo lo blanco es el material de soporte, que por lo general, dependiendo del tipo de máquina, podemos encontrarnos con, por ejemplo, máquinas que tienen doble cabezal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con un cabezal imprime nuestra figura y con el otro cabezal va haciendo lo que vendría a ser el material de soporte, y al tener dos cabezales nos permite usar un material que se llama PVA, que creo que también lo vamos a ver, que es un material de soporte soluble en agua. Entonces eso, una vez que termina de imprimir, por ejemplo, el Minion, eso se pone en agua más o menos 24 horas y todo el soporte se va disolviendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Los tipos de soportes, el común y el árbol. Bueno, todas esas cosas que van comentando ahí en el grupo lo vamos a ir viendo más adelante porque hay gente que sabe, digamos, que ya está empapada de lo que es la impresión 3D, y si me pongo a explicar eso lo voy a marear bastante. ¿Cómo se llama el material soluble en agua? Tenemos dos tipos de materiales solubles en agua. Tenemos uno que se llama PVA, PV corta A, y después tenemos otro que se llama, que es en realidad otro material de impresión 3D, que es el IPS. Se escribe HIPS, que vendría a ser, es un material de alto impacto, ¿no? Ese material de alto impacto se disuelve en una sustancia que se llama D-limonelo, tiene ese nombre. Tarda un poquito más, pero también casi que cumple la misma función que el PVA. El tema ahí es que el IPS se puede conseguir, pero la sustancia habría que ver si no está regulada por la FDA en Argentina. Así es, Ángel. El Minion está impreso con PVA, con PLA, por ejemplo, y la característica es que, por ejemplo, el PVA nunca trae coloración. Siempre lo vamos a ver en color natural, sin ningún, o sea, no lo vamos a encontrar ni en verde ni en rojo, siempre va a ser blanco o natural. Bien, otra de los contras, en teoría, de las impresoras 3D son las restricciones de tamaño, que en este caso también es como, vamos a decirle, que es y no es. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, la mayoría de las máquinas, por ejemplo, con las que trabajamos, tienen un tamaño de impresión,
que vendría a ser, por ejemplo, de 20 por 20 por 20 de alto o 25 de alto. Después hay máquinas un poquito más grandes, como por ejemplo de 30 por 30 por 40 o de 50 por 50 por 50. Podemos imprimir objetos de una sola vez de hasta ese tamaño. Pero la realidad es que también lo que podemos hacer es imprimir el objeto en varias partes y después ensamblarlo. Les voy a mostrar rápido, a ver, me voy a salir de la pantalla justamente para mostrarles que la restricción al tamaño, por lo general, la podemos resolver de otra manera. A ver. No sé si alcanzan a ver en pantalla qué es lo que están viendo. ¿Están viendo el yaguareteo, no? Bien. Este archivo, yo por ejemplo en una impresora convencional lo puedo imprimir. Por ejemplo, yo tengo máquinas de 30 por 30 por 40, es decir, que podría imprimirlo hasta 40 centímetros de alto dependiendo de la forma en la que yo ubique el archivo en la máquina. Pero por ejemplo, ahora me pidieron este animalito en un tamaño de, como pueden ver, 2 metros 100. Esto tiene 2 metros 100 de largo. Y yo no tengo una máquina de 2 metros 100 de largo y tampoco no compraría una máquina de 2 metros porque es bastante grande y tendría que darle, digamos, una utilidad siempre para que sea, para que la inversión sea rentable, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Usamos un programa que se llama Luan, que lo que hace básicamente es cortarnos el archivo en varios pedazos. Si se fijan, van a ver cómo va a estar todo segmentado, en este caso, nuestro jaguarete. Van a ver que tiene 51 partes, y ella nos dice más o menos cuántos kilos de material utiliza. Y en su interior van a ver que tiene todos estos encastres, que después, una vez de que nosotros le quitamos todos los soportes y limpiamos la pieza, los encastramos y bueno, le hacemos todo lo que es el postprocesado. Entonces, el problema de la limitación por el tamaño es y no es realmente una limitación. Bueno, vamos a volver. Ahí volvemos a lo que es ahí volvemos a lo que es la diapositiva y continuamos con las resoluciones del acabado de las piezas. En este caso van a ver la misma figura, van a ver que ambas demoran 3 horas, pero vamos a notar que tenemos 3 tamaños diferentes. Y ahí tenemos lo que vemos también, las diferentes boquillas. Van a ver que una dice 0,25, otra 0,40 y después 0,6. Entonces esto nos quiere decir que con diferentes tipos de boquillas podemos imprimir piezas más grandes en el mismo tiempo, pero siempre van a ir bajando las resoluciones, las calidades que van a tener ambas. Entonces acá, con una boquilla de 0,25, vamos a imprimir una pieza de este tamaño con una buena resolución. En 3 horas, con una boquilla de 0,40, vamos a imprimir una pieza un poco más grande y lo mismo va a suceder
con la boquilla de 0,6. Pero a medida que nosotros vamos agrandando el diámetro de la boquilla, también vamos a empezar a tener más detalles o vamos a empezar a notar un poco más los errores o las líneas en nuestras impresiones. Bien. Hasta ahora me siguen un poquito. Bien, ahora sí arrancamos. No sé si nos va a dar el tiempo para ver todos los materiales, eh, pero vamos a arrancar por lo menos con los más conocidos. Como nosotros vimos, el rollo de filamentos son todos iguales, los rollos de filamentos se ven, todos los filamentos se ven estéticamente de la misma manera, son los rollos de hilo plástico, pero lo que va a variar va a ser la composición del material, el polímero de ese hilo que vemos nosotros como filamento. Y ahí arrancamos. Entonces, uno de los primeros, vamos a ver qué es el ABS. El ABS es un material derivado del petróleo. Nosotros lo vamos a encontrar en muchos de los electrodomésticos o partes de autos, cosas que podemos tener en el hogar, por lo generalmente están hechos con ABS. Si bien el ABS es un polímero, como les digo, el plástico ya existía, pero se utilizaba con otros tipos de tecnología. Por ejemplo, en el caso de las cosas que podemos encontrar en el hogar, por ejemplo, las partes de los microondas, las heladeras, los paragolpes de los autos, a veces. eh, Todo eso está fabricado con, como les decía al comienzo, eh, perdón, estaban fabricados con plástico inyectado. Pero ese ABS que se utilizaba como plástico inyectado después se convirtió en filamento para impresora 3D y ahora se puede utilizar con las máquinas, ¿no? Y entonces podemos decir que el material tiene las mismas propiedades. O sea, el ABS inyectado tiene las mismas propiedades que el filamento de impresión 3D, pero no tiene la misma... si bien tiene la misma composición, no va a tener la misma resistencia a algo inyectado que algo impreso en 3D. El material es el mismo, pero lo que lo hace diferente es el método de fabricación. Entonces estamos hablando de los tipos de materiales y vemos que, por ejemplo, en este caso, para nosotros imprimir ABS en nuestra máquina, van a ver que el punto de fusión, o sea, el punto en el que se derrite el plástico para imprimirlo, es de 200 grados y hasta los 250 grados. Soporta de temperaturas, como les había mencionado, bajo cero y de hasta 80 grados. En este caso, al ser un material derivado del petróleo, no es biodegradable, pero sí es resistente a los golpes y el acabado, una vez impreso, por lo general es liso y bastante brillante, digamos, tiene un brillo. En este caso, como les decía, también la base, a la hora de imprimir, pues tenemos la temperatura de fundición del plástico y tenemos la temperatura de la base. La temperatura de la base necesaria es entre 90 y 110 grados, por lo cual habíamos hablado que lo recomendado es imprimirlo con máquinas cerradas, pero podemos llegar a imprimirlo realmente con máquinas abiertas. Acá podemos ver una pieza en ABS, la pieza de la izquierda está sin ningún postprocesado, así como sale de lo que vendría a ser la impresora 3D, sale con todas esas líneas características del método de fabricación, pero agregándole un postprocesado con
acetona, van a ver que con vapor de acetona se puede conseguir que la pieza se vaya alisando. Esto mismo funciona con el PLA, que es otro de los materiales que vamos a ver, que es el más utilizado, que es uno de los que trabajamos en la clase, perdón, sí, con vapor de acetona. Siempre me confundo eh, el del ABS, porque uno es cloroformo, para el PLA, perdón, es cloroformo, y para el ABS puede ser el vapor de acetona, o también podemos pincelarlo con, bueno, con un pincel, ir pasándole la acetona. Algo que quiero destacar de esto es que la acetona, tanto la acetona para el ABS y el cloroformo, para hacer el mismo procedimiento con el PLA, son materiales bastante tóxicos, o sea, no bastante tóxicos, son recontra tóxicos, son materiales controlados porque son los industriales, no los rebajados. Antes, por ejemplo, se utilizaba eh, la acetona esto que usan para limpiarse las uñas, para quitarse el kit esmalte, antes traía creo que un 10% de acetona y lo podíamos utilizar. Después, por cuestiones, digamos, de salud y la FDA y no sé qué otro ente, pidieron que se retire la acetona justamente porque son productos químicos cancerígenos. Entonces, bueno, volviendo a eso, la acetona y el cloroformo siempre de uso industrial. Para uno adquirir, obviamente, cloroformo y acetona, tiene que tener un carnet creo que es, no me acuerdo si del SENASA, no me acuerdo ahora cuáles son las siglas, pero es algo que está regulado por el Estado y no es fácil de conseguir. Bien, ahora tenemos sí, uno de los materiales más conocidos con el que trabajamos el 90% de los casos, que es el PLA, es un polímero también, como todos los demás, es ácido poliláctico, en este caso sí es biodegradable, compostable, ojo, es biodegradable y compostable de manera industrial. Si nosotros los tiramos en nuestro jardín no se va a degradar, probablemente tarde 1000 años en hacerlo, pero bajo un compost industrial sí se puede, digamos, degradar. Y bueno, está compuesto por, algunos fabricantes lo hacen con una mezcla de almidón de maíz o de caña de azúcar. Para la asistencia, Nahuel, ¿no estás? Nahuel, Emilio. Déjame acá nomás. Hola, ahí ya le doy la Listo, asistencia, no te preocupes. Ahí ya listo, le comparto. listo, listo. Bueno, al ser en este caso, el PLA se funde a partir de los 180 grados hasta los 220 grados y se imprime con una base que por lo general dicen que no necesita base caliente para hacerlo, pero siempre es recomendable hacerlo con una base de 50 o 60 grados. Este material es el más sencillo, digamos, que vamos a encontrar para imprimir, el más fácil, no tiene problemas de que la máquina sea abierta o cerrada, podemos trabajar con total tranquilidad, digamos, respecto a eso. Pero lo que tiene es que, comparado con el ABS, es un material bastante débil. Por ejemplo, el ABS, como olvidé mencionar, se utiliza mucho para hacer engranajes o piezas mecanizables o que vayan a recibir golpes constantes. Y en el caso del PLA se utiliza mucho para hacer objetos como, por ejemplo, los más conocidos son llaveros, bustos, figuras que no van a requerir estar sometidas a ningún tipo de golpe o temperatura extrema. Por ejemplo, si nosotros dejamos una pieza de PLA en el sol, en corrientes, 50 grados de sensación térmica, cuando nosotros la agarremos a los minutos se va a deformar. Eso es lo que va a suceder. Ahí tenemos algunos de los usos, por ejemplo, como les decía, podemos hacer diferentes tipos de figuras, podemos hacer maquetas.
Después si tenemos materiales técnicos como el nylon, en el caso del nylon 12 sí ya es una poliamida. El punto de fusión, el punto de impresión, en este caso ya es bastante alto. Por lo general no se puede imprimir con cualquier máquina, siempre hay que hacerle alguna mejora para poder trabajarlos, para que la temperatura por lo general en realidad no baja de los 240 grados hasta los 275 grados, pero este tipo de material nos da muy buenas propiedades, tanto en lo que es flexibilidad, fuerza y resistencia a golpes o desgastes continuos. También resiste altas temperaturas y puede estar, en este caso, en contacto con hidrocarburos. Y sí, uno de los problemas, al igual que el ABS que va a tener, es que va a necesitar un volumen de impresión controlado. Fíjense que el ABS, por ejemplo, necesita una base de mínimo 90 grados. El nylon requiere por lo general una base que sí, que ya esté desde los 110 grados, porque si no se despega muy fácilmente. Y el material también, el rollo de filamento absorbe mucha humedad, al igual que el ABS, y eso nos trae problemas después a la hora de el acabado final de nuestro producto, ¿no? Ahí ven que por lo general se utiliza también para hacer engranajes, se pueden hacer bujes, se pueden imprimir bloques y después mecanizarlos. Acá podemos ver 3 piezas impresas eh, con diferentes tipos de materiales. Van a ver que la del nylon en su interior tiene muchos pelitos, que es probable porque es probable que lo que haya sucedido es que el nylon tenía humedad, entonces eso se traslada a la pieza. Y acá podemos ver la diferencia de ambos colores. Uno es más brillante y el otro es satinado. Y después, bueno, tenemos composiciones de... Tenemos composiciones de PLA, que en este caso, por ejemplo, tenemos PLA con aditivado de madera. Se imprime exactamente de la misma manera que el PLA por lo general, nada más que en este caso tiene un porcentaje en su composición de madera. Podemos hacer este tipo de productos. Hablamos del PBA hoy, que es el alcohol polivinílico, que es el material que se usa para soporte soluble en agua. Van a ver que acá lo tenemos. A ver que tiramos la pieza en agua y pasado determinado tiempo se empieza a disolver automáticamente. Y nos va quedando la pieza y, por ejemplo, en el caso de las figuras complejas, es muchísimo más fácil retirar los soportes que tener que estar haciéndolo manualmente. Y dice Nicolás, que últimamente hacen filamento con baterías plásticas. ¿Ese filamento reciclado entraría en el material anterior? O sea, el primero. No. El material de las botellas de plástico es PET y vendría a ser PET. En lo que es material de impresión 3D existe el PETG, que es justamente el PET, con la G, que es el aditivado, que es el glicol, que justamente ese químico hace que sea más apto, digamos, eh, para imprimir. Exactamente, el PVA es para la máquina que tiene doble cabezal, o sea, 2 boquillas. Y acá tenemos lo que es el PET. En realidad lo que se comercializa es PETG, que es el plástico, o sea, el nombre está, a ver si me sale, Politeref. No, no me está por salir. Eh, es PET con glicol, que es el químico como les comentaba. Se imprime también a una temperatura similar a la del ABS, más o menos entre 220 y 230 grados. Este plástico lo que tiene es que, eh, según lo que dice acá, es que es más sólido que el ABS, pero con la diferencia
que el PETG lo podemos utilizar para cosas que van a estar en contacto, por ejemplo, con alimentos, que eso también es otro tema a debatir. Ahí vemos que dice, se utiliza para imprimir cosas que necesitan tener alguna flexibilidad y solidez al mismo tiempo. Dicen que, como decía, el PETG, por ejemplo, de la marca Grilón, es un material, es un material casi técnico que está validado por la FDA para estar en contacto con alimentos. ¿Qué pasa? El material es el que tiene la certificación, o sea, nosotros tenemos el rollo cerrado y ese rollo cerrado está validado por la FDA para que esté en contacto con alimentos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros una vez que lo abrimos, ya depende mucho del ambiente del lugar donde nosotros empecemos a fabricar los productos. Por ejemplo, yo tengo acá muchas máquinas, en mi ambiente hay mucho polvillo, con la misma máquina imprimo PLA, ABS, nylon, flex, PETG. Entonces, ahí yo ya estaría perdiendo, digamos, lo que vendría a ser ese control de calidad. Ahora, si yo lo hago en un ambiente controlado, donde cumplo con todas las normas de seguridad, eh, puedo seguir teniendo, digamos, puedo llegar a imprimir un producto que pueda llegar a tener, que pueda tener esa validación para estar en contacto con alimentos. Pero otra vez, por más, digamos, de que nosotros tengamos todos los recaudos, de todas formas, para que esté aprobado, tenemos que hacer que se apruebe el método de fabricación por la FDA. O sea, porque el plástico lo tiene, pero yo una vez que imprimo un producto, para que tenga ese estándar, yo tengo que pedir a la FDA y hacer todos los papeleríos para que se valide. Y bueno, así llegamos al final, creo. Llegamos al final de la clase y acá pueden ver una lista de las 9 ventajas que fuimos viendo a lo largo de la clase. Como decíamos, customización a un costo relativamente bajo, podemos optimizar los diseños, podemos hacer una gran variedad de productos con una sola impresora, podemos hacer objetos relativamente pequeños, tendríamos muy poca pérdida de material, producción a demanda, podemos hacer mini producciones, por ejemplo, nos piden 100 llaveritos de un tipo, 100 llaveritos de otro tipo, 5 figuras, podemos hacer maquetas, podemos agrandar nuestra cadena de producción a medida que empezamos a trabajar, podemos ir teniendo más máquinas y destinar cada máquina que se aboque, por ejemplo, a la producción de ciertos artículos. Así que bueno. Esto es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, a ver qué dice, qué material recomienda para una figura, digamos, a la que le va a dar el sol y la temperatura. Y depende. El problema en realidad, por ejemplo, que tiene el PLA es cuando nosotros vamos a querer manipular esa pieza, ¿no? Porque por lo general se imprimen, todo se imprime en PLA. Las macetas se imprimen en PLA. Y yo, por ejemplo, en mi patio tengo macetas hace 7 años que le da el sol, el calor, la lluvia, el granizo, todo, digámoslo, todo lo que es el contacto, digamos, con el exterior, y están en perfecto estado. No se degradaron, no les pasó nada, no pierden el color. Bueno, el color sí puede que se vaya yendo o se vaya, digamos, lavando, digamos, con el tiempo, pero el problema se da cuando nosotros vamos a estar constantemente manipulando esa pieza. Es decir, por ejemplo, yo dejo la maceta a las 2 de la tarde en Corrientes, con el sol
que pela y la dejo 10 minutos. Y se me ocurre cambiarla de ubicación a la maceta. Entonces yo voy a ir, voy a agarrar la maceta, obviamente voy a hacer presión para agarrarla, y ahí es donde el plástico va a estar blandito, entonces se va a hundir. Eso es lo que va a pasar. Ahora, si yo dejo la pieza ahí y no la toco, hasta que, por ejemplo, baje el sol y baje la temperatura que fue absorbiendo de los rayos UV, no voy a tener ningún problema. No es que se va a derretir. Es como para que esté dentro de un auto. Y, por ejemplo, si haces un soporte para poner el celular, es probablemente que no que se derrita, sino que se deforme. Porque justamente, por ejemplo, dejas el auto al sol, obviamente no tiene puesto el teléfono, pero cuando te subís al auto y te pones el teléfono, ahí va a estar todo medio volando el plástico y obviamente no te va a servir más. Sí, depende mucho, Jerónimo, depende mucho del entorno, digamos, en el que esté la pieza. Y también va a depender mucho de la forma de la pieza, que tanto se puede llegar a deformar. Hay piezas, digamos, que no vas a tener ningún problema. Hay veces que, por ejemplo, se imprimen PLA piezas que funcionan mejor que en ABS, pero todo, como siempre digo, depende del tipo de forma que nosotros estemos fabricando. Bueno, no sé si Nahuel pasó lo que es. Sí está. Ahí Nahuel les compartió el link de asistencia. Por favor, anótense para la asistencia. Otra cosa que les recordamos es que empiecen los que no ingresaron todavía al aula virtual, que ingresen al aula virtual, porque también es una forma que nosotros tenemos de ver quiénes están asistiendo al curso, porque si no lo que vamos a empezar a hacer justamente para empezar a armar las listas del interior, sobre todo, es vamos a ver que si no tienen, si nunca se conectaron a lo que es el aula virtual, los vamos a dar de baja. ¿Cómo es lo del aula virtual? Nahuel, creo que se explicó como 10 veces ya. Yo creo que ya les habrán mandado al mail todas las indicaciones como de cómo registrarse al CIU Guaraní y después con otro usuario y contraseña registrarse al aula virtual. Eso lo van a encontrar, toda esa información se les envió a los mails. La asistencia está acá en el formulario de Google. Ahí ya lo compartí, Joa. Ahí Y, está. y de vuelta con el tema del aula virtual, ¿sí? Recuerden no separar las cosas. El ingreso al CIU Guaraní es para que ustedes estén como alumnos regulares de esta capacitación. Y el aula virtual es donde vamos a ir subiendo y donde tienen que ir entrando, porque ahí está todos los contenidos que nosotros estamos dando. ¿Sí? Ustedes van a tener habilitado el módulo inicial y el módulo uno. También va a estar la parte de avisos generales, que está bien al inicio del aula virtual, donde se va a estar subiendo los distintos encuentros virtuales y también los presenciales. Ayer hicimos un encuentro presencial con un grupo de Capital, con el segundo grupo de Capital, porque vamos a capacitarlos a todos, y ya se está por empezar a subir esa capacitación presencial que tuvimos. Así que lo que decía también Joaquín, verifiquen bien cada parte donde está el correo electrónico ya se les mandó para que puedan, si tienen algún inconveniente, tratar de solucionarlo entre esta semana y la próxima, porque si nosotros vemos que no están ingresando a la aula virtual, se va a hacer eso, después de un tiempo ya se da de baja. Así que Escucha, por favor verifiquen esto. ahí estoy leyendo el mensaje. Manuel dice que nunca le llegó para la clase presencial. Si no sos de Corriente Capital, se les va a Exacto. comunicar cuándo van a ser las clases en el interior.
todo lo que es ¿cómo se dice? El material o las indicaciones para ingresar al CIU Guaraní y al aula virtual, eso se les envió a todos a los mails. Ahí lo que voy a mandar de vuelta es el enlace del grupo de WhatsApp para que se unan los que no están, porque ahí es donde estamos compartiendo también. Hay mucha gente que no usa el correo, Disculpa, entonces, Joaquín, me tengo que desconectar. dale. Les saludo a todos. Nos vemos en la próxima clase y recuerden entonces de verificar toda la información en detalle de los mails que enviamos. Ahí va a compartir Joaquín el enlace al grupo de WhatsApp para que vayan ingresando los que todavía no ingresaron. Nos vemos la próxima. Bien. Los que son de Corrientes Capital, les digo de nuevo, lo expliqué al comienzo de la clase, son 4 grupos. Recién esta semana pasaron el grupo 1 y el grupo 2 y la semana siguiente, o sea, la semana que viene se van a armar las listas para que asistan a las clases presenciales, que creo que hasta ahora va a ser el martes, eso lo vamos a definir mañana. Bueno, si tuviste algún problema para loguear con el CIU Guaraní, eso también creo que todo se les envió por mail, cómo es la forma de matriculación, y si no, tienen que enviar un correo al mail que se les envió para que hagan el reclamo correspondiente. Les repito, capital, clase presencial van a tener la semana que viene los otros 2 grupos. O sea, si no se les notificó todavía o no están en ninguna lista es porque todavía no se armó la lista y van a tener la clase la semana que viene. La clase virtual de ayer o sea, no era obligatoria, era para los que querían ver la clase presencial de Corrientes Capital. Por eso en la clase de hoy yo volví a repetir todos los temas que se dieron ayer y lo nuevo sí que es parte de la clase de hoy. La clase de hoy sí era obligatoria. Bueno, a ver qué otra consulta hay. Ahí arriba, bueno, vuelvo a mandar el link de WhatsApp. Eh, Ahí está. Ese es el enlace del grupo de WhatsApp. Cualquier cosa, igual dentro de un rato yo voy a consultar quiénes son los que están teniendo problemas para ingresar al CIU Guaraní o al aula virtual. Pues recuerden, hubo mucha gente que quería ingresar al aula virtual con el usuario y la contraseña del CIU Guaraní y no, son 2 cosas totalmente diferentes, que nosotros primero tenemos que tener acceso a lo que es el CIU Guaraní, nuestro usuario y contraseña para el CIU Guaraní, y después tenemos el usuario y contraseña para lo que es el aula virtual Moodle de la universidad, que ahí es donde van a ver todo el contenido. Y recuerden, traten de hacer algún primer acceso a lo que es el aula virtual, así nosotros podemos controlar quiénes son los que están siguiendo el curso para poder organizarnos un poco mejor. Así que bueno, desde ya, muchas gracias a todos por asistir. Y si tienen alguna consulta, únanse al grupo de WhatsApp y ahora nosotros vamos a estar enviando un mensaje y ahí nos vamos a comunicar con ustedes.